Bienvenidos a Cápsulas Culturales de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva académica. En este espacio, profesores y académicos de UNAM Chicago abordarán diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura y su relación con los cursos y talleres que ofrecemos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas culturales de UNAM Chicago. Bienvenidos y ojalá que la estén pasando bien y que ya pues las cápsulas que hemos preparado para ustedes estén cumpliendo el cometido de hacernos un poco más llevadera esta situación en la que nos ha puesto la pandemia del coronavirus. Bueno, y continuando con estas cápsulas, el día de hoy está con nosotros la maestra de español Adriana Peguero, maestra de español de UNAM Chicago. Vamos a hablar con ella sobre la importancia de los cognados en la enseñanza del español como lengua extranjera. Bienvenida, Adriana. ¿Qué tal? Un placer saludarte nuevamente en estas cápsulas culturales. Igualmente, Salvador, muchas gracias por este espacio a ti y a Spanish Public Radio. Es un gusto estar acá de nuevo. Bueno, pues muy bien. Primero que nada, cuéntanos por qué escogiste este tema y luego, ¿qué es un cognado? Así es, Salvador. Efectivamente, mi tema es la importancia del uso de los cognados en la enseñanza del español como lengua extranjera. Y me preguntabas el porqué de la selección de este título. Bueno, pues primeramente porque yo me desempeño como profesora de profesora de la enseñanza del español como lengua extranjera en UNAM Chicago, en donde ofrecemos cursos de español y en donde promovemos que la enseñanza de estos cursos de español sea a través del español. Es decir, creemos en una metodología en donde enseñar español con español pues nos ha funcionado muy bien con los participantes, ya que, bueno, pues el estilo es de inmersión, pues están los participantes expuestos a la lengua meta, que es el español, todo el tiempo. Pero ¿cómo logramos enseñar español con español? Bueno, pues hay diferentes estrategias y una de ellas es precisamente a través del uso de los cognados. Particularmente en los niveles más básicos del español es donde tendemos a usarlos con mayor frecuencia. Ahora, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿qué son los cognados? Bueno, pues cuando yo le pregunto esto a mis estudiantes, ¿qué es un cognado? A veces, por supuesto, no tienen la respuesta, yo se las doy, y yo les digo que un cognado es un cognado, así nada más, ¿ok? Y se me quedan viendo así como tú en este momento, un poco confundidos. Sí, Y entonces... pues cognado, pues no, ahí no sabemos. Es un cognado, pues como que no es suficiente. Bueno, pues para que quede claro les voy a explicar un poco más. Y para eso, antes me gustaría hacerte un par de preguntitas nada más. Salvador, yo sé que tú hablas inglés muy bien, por supuesto, español obviamente también, pero me gustaría preguntarte, ¿qué otros idiomas hablas además del español y del inglés? No, ningún otro, solamente español e inglés, nada más. Muy bien. Y si tú tuvieras el tiempo y la posibilidad, ¿verdad? ¿Qué otro idioma te gustaría aprender? Bueno, mira, porque es parecido al nuestro y creo yo que sería un poco más fácil para mí el italiano. El italiano. Ok, es el que te gustaría aprender. Y en este momento no sabes nada. Algunas palabras que son similares intuyo que puedan ser, o sea, pero Okay. no es exactamente que yo sepa hablar italiano. O sea, algunas palabras, si le escucho a alguien hablar italiano, tal vez si pesco por ahí algunas dos, tres que suenen parecidas, sé o me dé una idea de lo que están hablando. Ok, excelente. Bueno, pues todo lo que estás comentando tiene que ver con nuestro tema de hoy. Y voy a proceder a mostrarte la siguiente tablita,
En donde tengo, por favor observa la tablita, en donde tengo pues un mismo término escrito en diferentes lenguas. Mira, ahí está también en italiano la palabra, ¿no? Y bueno, aquí mi pregunta sería para ti, para el auditorio, ¿qué palabra en español o qué imagen les viene a la mente cuando escuchan o en este caso ven este término en diferentes lenguas? Bueno, como veo la palabra elefante, obviamente a mi mente viene la palabra de este animal grandote. Orejo. Este mamífero maravilloso, ¿verdad? Exacto, al que conocemos como elefante. Bueno, pues estás en lo correcto. Ujú. En español, que no estaba aquí en la tablita, se dice elefante. So, elefante en todas estas otras lenguas que tenemos aquí, se dice y se escribe de una manera similar o incluso en algunos casos de forma idéntica, ¿no? Por ejemplo, en el portugués está la palabra escrita de forma idéntica. Lo mismo pasa con el italiano y con el gallego. Lo único que veo diferente o que veo similar en casi todas las palabras en todos los idiomas es L, excepto en francés. Ok, ok, y esto tiene una explicación. A ver, vamos a ver. La palabra elefante proviene del griego elefas o elfas, no sé bien cómo se pronuncia, pero lo que sí podemos observar es que tanto esta palabra que proviene del griego como la palabra en español, en portugués, inglés, italiano, francés, noruego, húngaro, gallego y rumano, comparten la misma morfología etimológica, ¿verdad? En este caso la misma raíz que es L. Ahora, vamos a suponer que tú llegas a tu primera clase de italiano, que es lo que me dijiste que te gustaría aprender, ¿verdad? Y a lo mejor piensas que sabes muy poquito o nada, y de pronto te encuentras con la palabra elefante, que en automático seguramente relacionarías con una palabra que tú ya conoces de tu lengua nativa, que en este caso es el elefante. Ujú. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que estarías descubriendo que hay palabras en tu idioma, en este caso el español, que se parecen a otras palabras en otros idiomas. Se parecen a, lexicalmente hablando, porque la morfología es muy similar, se escriben muy similar o de forma idéntica. Se parecen en cuanto a la cuestión fonética, porque aunque varía la pronunciación, muchas veces suena muy similar. Y lo más importante, que ambas palabras estarían conectadas semánticamente. ¿Esto qué significa? Pues que comparten el mismo significado. ¿Y Entonces, por qué es eso, Adriana? Por qué estas palabras se parecen tanto en tantos idiomas? bueno, esa es una excelente pregunta. Antes me comentaste que intuías que podías encontrar más palabras familiares en el italiano porque se parece al español, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, esto es porque tanto el español como el italiano pues pertenecen a la misma familia de lenguas y en este caso sería la familia de las lenguas romance, Ujú. donde también entra el portugués, el francés, el gallego y el romano, que también están en esta lista. Entonces, al pertenecer a la misma familia, pues entonces comparten los mismos orígenes etimológicos en gran parte del vocabulario, ¿verdad? Ahora, este, algo curioso aquí es que también tenemos al inglés y otras más, húngaro y noruego, que, a ver, por acá tengo un mapita, que no pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, el inglés viene de la lengua germana.
Y entonces, ¿por qué aún así hay palabras que son similares en inglés y en español? Bueno, pues simplemente por la evolución de las mismas lenguas, ¿no? Las lenguas están en constante evolución y en constante intercambio lingüístico con otras lenguas. Entonces, hoy en día, pues a través de tanto tiempo, tantos años, pues hay un gran porcentaje de intercambios lingüísticos, de préstamos lingüísticos, en donde en cada región, en cada país, pues se van adoptando diferentes palabras de otros países, de otras regiones, que si bien generalmente van evolucionando, sobre todo fonéticamente, siguen conservando su significado original y muchas veces pues la raíz etimológica. Entonces, espero que esto responda a tu pregunta, Salvador. Sí, muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, te decía que suponiendo que llegas a tu primera clase de italiano, te encuentras con esta palabra, entonces, y descubres que significa lo mismo, bueno, pues sería yo creo que algo que te podría ayudar a sentirte un poquito más familiarizado con la lengua meta, la lengua nueva que pretendes aprender, ¿no? Oye, Adriana, y si hubiera palabras que se escriben igual en cualquier idioma, pero que no significan lo mismo. Ah, bueno, esa también es una observación muy atinada que te agradezco que hagas, porque sí, vamos a hablar de los cognados el día de hoy, pero es importante saber que hay dos grupos grandes de cognados. En este caso del elefante, al observar que la palabra es muy similar en su escritura, pronunciación, y cuyo significado es el mismo, estamos hablando de un cognado verdadero, un cognado real. Sin embargo, también es posible encontrar palabras que son muy similares en cuanto a su escritura y su fonética, pero cuyo significado no es el mismo. En ese caso, estaríamos hablando de otro grupo de cognados que serían los cognados falsos. Y vamos a hablar un poquito más precisamente de estos dos grupos, si te parece bien. Bueno, pero antes, vamos a poner aquí la definición de cognado que podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en donde dice así, emparentado morfológicamente. Y en otras palabras, bueno, pues estaríamos hablando de términos que comparten un mismo origen etimológico, que se escriben y se pronuncian de manera similar, o a veces idéntica, porque a veces se escriben o se pronuncian de la misma manera, y cuyo significado es el mismo o no. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues precisamente de lo que acabamos de hablar, de estos dos grupos de cognados, que también son conocidos como los amigos verdaderos o los amigos falsos, ¿no? Entonces, los amigos verdaderos serían precisamente los cognados reales. En este caso, elefante y elephant en inglés y elefante en español, pues son cognados verdaderos, son cognados reales, son amigos verdaderos, ¿ok? Más adelante vamos a ver casos de amigos falsos, pero ahorita sí me gustaría que nos concentremos un poquito más en los amigos verdaderos y en los idiomas inglés y español, ya que, bueno, en UNAM Chicago la mayoría de nuestros estudiantes pues son angloparlantes, ellos hablan inglés y por esta razón nosotros usamos la estrategia de pues aplicar, ¿verdad? Muchos cognados, los más que podamos, precisamente inglés-español. Y bueno, entonces, ya adentrándonos en el tema de cognados o amigos verdaderos,
Bueno, vamos a recordar que son palabras que se escriben y o se pronuncian de manera similar o idéntica en dos o más lenguas diferentes y cuyo significado es el mismo. Entonces, aquí hay varios casos, mira. Aquí, por ejemplo, ya tenemos una lista de palabras, de términos en español y en inglés, en donde en todos los casos se escriben igual, exactamente igual, de manera idéntica. Sin embargo, bueno, pues fonéticamente pues no son completamente iguales, ya que podemos decir, bueno, en español decimos hotel, en inglés hotel, ¿verdad? Animal en español, animal en inglés, ¿ok? Pero a pesar de esta diferencia fonética, todavía es posible relacionarlos, ¿verdad? Y entonces empezar a familiarizarnos con la lengua de aprendizaje, de adquisición, que bueno, en este caso sería pues el español. Entonces, cuando los estudiantes ven hotel, pues inmediatamente la conectan con su lengua materna hotel, ¿verdad? En lo que hay que trabajar, como te comentaba, pues es en la parte de la pronunciación. Aquí tenemos también, por ejemplo, hospital o hospital. Entonces, se escriben igual, se pronuncian aquí un poquito diferente, sí, pero al final tienen el mismo significado. Entonces, son amigos verdaderos. Y al escribirse de la misma manera, entran en este grupo que se llama cognados perfectos o exactos, ¿verdad? Ahora, hay otro grupo de cognados verdaderos que no son perfectos o exactos, es decir, que no se escriben o se pronuncian exactamente igual, pero que sin embargo son muy similares también morfológicamente y fonéticamente hablando. Aquí tenemos, por ejemplo, medicina, medicine, inteligente, intelligent, ¿verdad? Computadora, computer, clase, class. Pueden entrar no solamente sustantivos, sino también verbos, adverbios, una serie de palabras, de diferentes categorías de palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de repetir, to repeat, observar, to observe. Y bueno, pues una cosa también importante aquí es el contexto. El contexto siempre es importante cuando se aprende o se está aprendiendo una lengua nueva, ya que, bueno, muchas de estas palabras son polisémicas. Esto significa que una palabra puede tener diferentes significados, pero el significado sería determinado por el contexto de la situación. Por ejemplo, en el caso de dirección, si tú buscas el significado o la traducción de dirección en inglés, vas a encontrar direction y address, que son dos cosas diferentes. Entonces, depende del contexto, si la traducción más apropiada sería direction o address. Depende del contexto. Entonces, también depende si sería o no un cognado. Ok, esto es en cuanto a los amigos verdaderos. Y bueno, pues existen muchas estrategias para aprender vocabulario con los cognados. Aquí tengo algunos ejemplos y se los voy a compartir a continuación. Tenemos, por ejemplo, que las palabras que terminan en tion en inglés, en español suelen terminar con ción. Algunos ejemplos son action, acción, attraction, atracción, communication, comunicación. La lista es súper larga para todos estos. Hay muchísimos cognados en inglés y español. Aquí solamente les estoy mostrando algunos ejemplos con algunas estrategias. Otra más es que las palabras que terminan en CT en inglés, en español suelen terminar con CTO. Por ejemplo, act, acto, compact, compacto, insect, insecto. Otro más es que las palabras que terminan con T en inglés, en español suelen terminar con tat o dat. Por ejemplo, liberty, libertad. Authority, autoridad. Security, seguridad. ¿Ok?
Y otro caso de cognados comunes, es que las palabras que terminan en os en inglés, en español suelen terminar con oso. Por ejemplo, curious, curioso, famous, famoso, contagious, contagioso. Entonces, estas estrategias pues pueden ayudar a que los estudiantes del español puedan ir adquiriendo más y más vocabulario, incluso de manera más rápida. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora un poquito de los cognados falsos o amigos falsos, ¿verdad? Y como lo comentamos previamente, son palabras que se escriben y o se pronuncian de manera similar o idéntica, en dos o más lenguas diferentes, y cuyo significado no es el mismo. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado. Algunos ejemplos de cognados falsos en español y en inglés son los siguientes. Tenemos aquí la palabra pan y pan, que se escriben igual, se pronuncian de manera muy similar, pero que sin embargo el significado es muy diferente, ¿verdad? En español acá tenemos un ejemplo de pan, muy delicioso, y acá tenemos un pan en inglés. Entonces, este definitivamente es un cognado falso. Otro ejemplo con el cual muchos estudiantes tienden a confundirse es el de embarazada en embarrassed, ¿sí? Son muy similares, ¿no? Pero el significado, como puedes observar, es muy diferente. Aquí tenemos a la mujer embarazada en español y aquí una niña avergonzada o apenada, que sería el significado de embarrassed en español. Adriana, pero ahí en esta palabra en embarazada y en inglés como está escrito, por ejemplo, a veces que dices tú que es algo embarazoso, ahí el significado como que sí se parece más al significado en inglés, ¿no? Correcto. Y entonces estaríamos hablando de uno de estos casos de palabras polisémicas, ¿verdad? Porque puede tener otros significados, dependiendo una vez más del contexto. Sí, definitivamente tenemos la palabra, el adjetivo embarazoso, algo es embarazoso, una situación embarazosa. En ese caso, embarazosa y embarrassed sí podrían ser cognados verdaderos. Entonces, depende del contexto. Por eso es tan importante la situación en donde pues se pueden usar este tipo de palabras. Muy buena observación. Y la siguiente, la que tienes ahí de estúpido y estúpido en inglés, son parecidas, ¿no? Son parecidas, El pero significado, yo el he significado es casi llegado, lo mismo, ¿no? ¿perdón? El significado es casi el mismo, ¿no? Pues fíjate que estoy un poquito en desacuerdo. A ver. Porque, bueno, y esto yo lo he visto varias veces en varios casos en las clases, Ujú. pero la realidad, Salvador, a ver qué opinas tú, pero yo pienso que la palabra estúpido en español es mucho más ofensiva en español. O sea, aquí en Estados Unidos, cuando dicen stupid, muchas veces la usan para describir algo que es tonto nada más o bobo, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta película es stupid, pero queriendo decir que es algo tonto, que es boba, etcétera. ¿Me explico? Entonces, en realidad, Ujú. no son cognados verdaderos. Aquí, si ven algo que es chistoso, pueden usar stupid. No, that's stupid. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues yo te voy a decir que si a mí me dicen así, yo volteo y veo, ¿y por qué me estás diciendo así? Exactamente, porque para nosotros en español estúpido, oh, eso sí es algo muy ofensivo. Entonces, por eso es importante decirles que este es un cognado falso, porque si Sí. no se les aclara esto, ellos van a pensar que significa lo mismo. Y si ven una situación que es chistosa, van a decir, oh, that's so stupid. ¿Verdad? Bueno, ¿Sí o no?
Entonces, para evitarles a ellos conflictos futuros, pues yo creo que lo mejor es aclararles que no significan lo mismo. Estúpido en español, si usan esa palabra, se pueden meter en un problema si no se usa adecuadamente. Entonces, bueno, es una de las palabras que a mí me gusta mucho aclarar como profesora de español. Y créeme que hay estudiantes que me lo han agradecido. ¿Ok? Entonces, por eso está aquí en esta lista, como cognado falso. Otra que es muy común es la de carpeta, que le dicen carpet, pero para nosotros en español, pues esta es una carpeta, como un folder, ¿no? En inglés. Y en inglés, carpet, aquí hay un ejemplo, una alfombra voladora. Alfombra sería la palabra en español. Grosería y grocery. Y otro ejemplo más, pues es ropa y rope. Aquí tenemos una ropita, unas mallas, una sudadera, etcétera. Y en inglés, rope, pues es este objeto que es como un lazo o una cuerda, ¿verdad? Como una Entonces, soga, ¿no? una soga, exactamente. Entonces, bueno, sí, definitivamente hay muchos cognados o amigos falsos también, pero la buena noticia es que el porcentaje es mucho menor que cognados verdaderos. Entonces, eso ayuda, ¿no? Por ahí leí que es solamente aproximadamente un 10% de cognados falsos en comparación con los cognados verdaderos. Entonces, eso es positivo para el aprendizaje. Y bueno, pues ya nada más para empezar a cerrar esta cápsula cultural, pues algunos beneficios del uso de los cognados en la enseñanza de L, español como lengua extranjera, pues es la activación de conocimientos previos en los aprendientes, ¿verdad? Ellos al ver estas palabras inmediatamente empiezan a poner en acción o activar los conocimientos que ya tienen sobre la lengua y a conectarlos con su lengua meta. Esto nos lleva al segundo, con su lengua materna, perdón. Bueno, su lengua materna o nativa con la lengua meta. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la familiarización con la lengua meta. Al entender que existen los cognados, que es posible reconocer palabras en otra lengua que no sea la nativa, pues comienzan también a familiarizarse con la lengua meta, empiezan a perder también ese posible miedito que tengan o ansiedad de estar siendo expuestos a lo nuevo. Pueden incrementar su vocabulario, por supuesto, ya vimos algunas estrategias de cómo hacerlo, además de estarlo pues escuchando en clase todo el tiempo, ¿verdad? En el caso de las clases en UNAM Chicago. El uso de los cognados pues facilita la comprensión auditiva y lectora y por supuesto también facilita la comunicación, porque entonces muchas veces los estudiantes pues pueden recurrir a estas palabras para poder expresarse y comunicarse. Ok. Y bueno, algunos recursos para enseñar cognados, bueno, pues son muchísimos, ¿no? Podemos recurrir a los diccionarios, diferentes tipos de texto como revistas, periódicos, artículos. En cuanto a audios, bueno, pues las canciones, audios de libros, videos, películas, documentales, etcétera. Y algunos sitios en internet, como el quizlet.com, donde ya están creadas muchas fichas para practicar con los cognados, tanto verdaderos como falsos. Y bueno, para terminar, al principio de la presentación preguntamos qué es un cognado. Sí, ahora para responder, bueno, hay que conocer un poquito de su etimología, que dice que se deriva del latín cognatus. ¿Ok? La traducción literal
pues sería consanguíneos, con un mismo antepasado o relacionados por una misma naturaleza, característica o función análoga. En términos lingüísticos, pues más bien emparentados morfológicamente, como ya lo vimos. Entonces, una preguntita más para cerrar. ¿Cómo se dice cognado en inglés? Supongo que algo. Algo. Bueno, pues sí, efectivamente, cognate. Ah, mira. Entonces, si observamos los Digo, dos términos, vemos que se escriben de forma similar, se pronuncian de forma similar, y lo más importante, comparten un mismo significado. Esto significa que cognado y cognate son cognados verdaderos. Y por eso yo digo que un cognado es un cognado. bueno, muy bien, maestra Adriana Peguero, gracias por compartirnos el día de hoy lo que significa cognado y la importancia de estas palabras precisamente para la enseñanza del español como lengua extranjera. Muy bien, pues un gusto, encantada de estar por acá. Qué bueno que quedó claro. Y solamente que quería aprovechar para pues invitar a todos, a toda la audiencia a que si desean saber más información sobre nuestros cursos de español en UNAM Chicago, no dejen de visitar nuestro sitio en internet que se llama precisamente unamchicago.org. Salvador, mil gracias una vez más a ti y a Spanish Public Radio por este espacio.